Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Efesios 2, versículo 7, parte B, y el versículo 8, que dice así, la parte A del versículo 8, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, aquí Pablo sigue con el flujo del pensamiento de que ahora nosotros tenemos vida por gracia, ¿no? Y eso es tanto la gracia de Dios que nos dio vida, nos hizo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tanto es eso que ahora vamos a seguir mostrando por los siglos de los siglos esa gracia. Y ahora va a decir algo más. ¿En dónde fue que mostró esa gracia particularmente? Para nosotros entender bien por qué es esa tan gracia grande que va a mostrar por los siglos de los siglos. Y va a mostrar algo más y nos va a especificar algo más de esa gracia para que nosotros entiendamos mejor también. Cuando dice, por gracia sois salvos. Entonces, para introducir a este texto vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú obres con gran poder como siempre lo haces, por tu infinita misericordia, por tu infinita gracia, Señor. Gracias por esta gran gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno le dijo a alguien en un programa, le dijo a un borracho, le dijo: de ti depende dejar de beber y recién así poder trabajar conmigo en este caso de abogacía. Había un caso de asesinato y este abogado principal necesitaba la ayuda de otro, pero el otro era un tremendo borracho. Entonces le dijo: de ti depende, al borracho, sacar ese vicio y así poder trabajar conmigo. En el cristianismo hay que tener cuidado en decir esto: si vos haces esto, entonces podés servir a Dios. Si vos dejás esto, así vos podés servir a Dios. Hay que tener cuidado. Hay que decirlo bien esto. Porque, hermanos, el cristianismo, por todo lado que tú lo veas, el cristianismo sí o sí depende de la gracia de Dios. Por gracia nosotros, por la gracia de Dios, nosotros podemos vivir el cristianismo. Y si nosotros decimos: deja esto, hace algo para recién poder vivir la vida cristiana, estamos socavando el evangelio mismo en la vida cristiana. Y aquí Pablo nos va a decir, hermanos, pues hermanos, hay muchos que ignoran el evangelio en el presente. Tal vez solo consideran el evangelio como algo pasado que tuvieron y que les salvó, pero se ignoran la fuente de vida también, que también proviene del evangelio, hermanos. Eso se ignora mucho. ¿Y tú cómo sirves a Dios, hermano? Pablo servía a Dios de esta manera. Le voy a decir en un pasaje breve para comentarles que se denota cómo él servía, que está en Romanos 15. Dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. ¿Vieron? No en sus obras. En Cristo Jesús mi servicio es motivo de orgullo. Pues dice luego: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo haya hecho por medio de mí. Él no se puede poner a su espalda todo lo que hizo, hacer por sus propios méritos todo lo que hizo, poner todas las insignias acá que se ponen muchos soldados por causa de lo que supuestamente por sus fuerzas hicieron. Aquí es otro ámbito, aquí es todo lo que Cristo hizo por medio de mí. Eso es gracia. Y vieron que Pablo tenía la gracia consciente en el día a día, no solamente cuando se salvó para ser salvo para la eternidad. Y bueno, entonces, ¿cómo tú sirves a Dios, hermano? Yo te voy a dar 2 exigencias que vas a tener que cumplir de acuerdo a la gracia de Dios, para que tú sirvas la vida cristiana, hermano, con gran efectividad, como lo hacía Pablo. Y te voy a dar 2 exigencias para eso, para servir a Dios correctamente. Entonces, mi proposición para ti es que tengas la perspectiva correcta para servir al cristianismo, como la tenía Pablo. Que tengas la perspectiva correcta del servicio a Cristo. Sirve a Dios de la perspectiva correcta es mi proposición. Y el primer punto, mi primera exigencia para ti es: localiza
dónde está la gracia de Dios en lo que haces. Localiza dónde está la gracia de Dios en lo que haces. Y mi segundo punto es, apuntala en tu corazón la gracia de Dios para hacer, es para siempre. Apuntala en tu corazón. Entonces, primer punto, localiza dónde está la gracia de Dios en lo que haces. Si yo estoy haciendo algo, debes decir como Pablo, lo hago por los méritos de Cristo. Localiza dónde está, podemos decirle así un énfasis, la gracia de Dios en lo que haces. Si vos haces algo así por tus propios méritos y quieres poner insignias acá, estás mal. Entonces, vamos a entender bien esto, primeramente. La primera parte que quiero decirles a ustedes, localiza dónde está la gracia en lo que haces. Pues, el texto dice que, bueno, va a mostrar los siglos, la gracia de Dios, y ahora la parte que quiero que entiendas, la primera parte es, en su bondad se manifiesta esa riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿vieron? Como Pablo servía a todo y se jactaba, se gloriaba en Cristo Jesús, tú también debes aprender a ver la gracia de Dios en la vida tuya, en Cristo Jesús, así como cuando te salvaste. Esta es la correcta perspectiva de vivir el cristianismo, teniendo en cuenta la gracia de Dios. Pues dice que esa gracia de Dios infinita se reveló en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que tener en cuenta esa gracia de Dios en el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo voy a localizar dónde está la gracia de Dios en mi servicio? Si tú sabes que es por medio de la obra de Cristo en la cruz que tú ahora puedes servir a Dios. Entonces tú vas a ver esa gracia infinita que va a ser mostrada por los siglos de los siglos y vas a aplicar esa gracia conscientemente a tu día a día, considerando que es en su bondad que obtuviste esa gracia y que por sus méritos ahora tú puedes apreciar en la vida cristiana esa gracia. Tanto en el disfrute de la gracia, alabando a Dios, tanto en el servicio a Cristo y por lo tanto orgullecerte en Cristo, en la obra de Cristo, en su bondad en la vida cristiana, y así servir correctamente desde la perspectiva de la gracia de Dios que Pablo te está trayendo a ti hoy en día, en este versículo que estamos estudiando. Entonces, voy a explicar esto cuando dice en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Le estuve explicando en las predicaciones anteriores que la gracia de Dios se revela en darte vida. Y esa vida, Pablo lo explica en Efesios 2:5, que es que nos dio vida juntamente con Cristo. Es estar con Cristo, esa es la vida. Nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos, entre paréntesis. Entonces, esa vida, y yo le dije que es como un fundamento que porque por gracia sois salvos. Nos dio vida de gracia, nos introducimos en Cristo de gracia. Y esa vida es también lo que dice y lo aclara, como yo les dije, Pablo en Efesios 2:6, que dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos identificados en la obra de Cristo en la cruz. Eso es su obra, eso es en su bondad para con nosotros el texto que estamos estudiando hoy. Ahí vamos a ver la gracia en darnos vida, y esa vida es la obra que Cristo hizo. Murió en la cruz, nos resucitó con Él, ¿vieron la identificación? Y nos sentó en los lugares celestiales con Él. No hay mérito ninguno, es obra de Él. Vos nos existías cuando Él hizo esto en la cruz por ti. Bueno, y eso es la perspectiva que tú debes tener en la vida cristiana, que es todos los méritos de Él, que hizo una gran obra. Y eso te va a traer gozo para vivir efectivamente y orgullecerte como Pablo, efectivamente en el servicio a Cristo, alabar a Cristo en todo lo que haces en la vida cristiana. Y así dar la gloria a Dios realmente en todo lo que haces, sea que comamos o vivamos. Luego dice que esa vida, que es de y que es por gracia, esa vida va a ser mostrada allá, ahora hasta los siglos de los siglos, en los lugares celestiales, a todo principado y potestades. Yo lo digo todo principado y potestades porque eso va a decir luego en Efesios 3. Pero ahora también dice que va a mostrar esa gracia y potestades por siglos de los siglos, y va a mostrar esa gran gracia de Dios, esa abundante riqueza de la gracia de Dios por los siglos de los siglos. Y ahora dice que, hermanos,
que esa gracia lo trae de vuelta al pasado, se revela en su bondad. Como que Pablo tiene una perspectiva, ahora hablando de perspectiva eh, en el sentido de la palabra del tiempo, ahora está hablando de una perspectiva eterna y lo trae al presente ahora, al pasado, en su bondad. Y bueno, y en el presente también, porque nosotros seguimos teniendo los efectos de la obra de Cristo en nosotros. Pero vieron que Pablo lo llevó al tiempo eterno y ahora va al tiempo cuando Dios nos mostró su bondad. Vieron cómo Pablo hace ese juego de perspectivas y, y por eso ahora concluye que es esa gran gracia, infinita gracia, que se reveló en la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, la bondad esa en Cristo Jesús refleja la inconmensurable gracia de Dios. Y es su gracia, es su bondad. Y luego dice, es en Cristo, su bondad en Cristo. Por eso yo digo que está refiriendo a que nos dio vida en Cristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo y nos hizo resucitar en Cristo. Está en Cristo todo. Y esta es la perspectiva eterna de Pablo. Nos lleva a la eternidad, que va a ser mostrada esa gracia, pero en Cristo, ¿no? Y también ya fue planificada desde la eternidad. Pues Efesios 1, antes dice, en Cristo nos eligió, en Cristo nos hizo aceptos del amado, todo. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice esto? Vamos a bajar un poco de la lógica y vamos a ver por qué Pablo nos dice esto. Para que nosotros seamos conscientes de ese gran evangelio. Pues dice, para con nosotros esa bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y a lo largo de la carta, Pablo siempre repite esta palabra, para con nosotros. Para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice, y en otras partes de la carta también dice, para con nosotros. Y repite el para con nosotros, ¿para qué? Para que sepamos claramente, para que seamos conscientes en todo momento, en todo lo que hagamos, en todo momento, esto, de lo que es su bondad para con nosotros, para así apreciar la gracia de Dios en todo lo que hagamos. Bueno, porque es una gran gracia. Y dice esto, Pablo nos dice esto a nosotros, trayendo nuestro presente, porque Pablo, Dios sabía que cuando Pablo estaba escribiendo, lo escribía para nosotros también. Y lo dice para apropiarnos en nuestro día a día, como yo le estaba diciendo. Para que te des cuenta que la gracia infinita se encuentra en el Evangelio y no en otra cosa. Pues dice, la gracia infinita de Dios en su bondad para con nosotros. Dice, para mostrar, nos sentó en los lugares especiales, nos dio vida, nos salvó prácticamente, para mostrar la riqueza de su gracia por los siglos de los siglos. Y dice, en su bondad. No se encuentra en obra propia. El desarrollo que uno hace acá en su vida cristiana, sus méritos, sus insignias. No sé, así no revelas la gracia de Dios. No, la gracia de Dios la revela Dios mismo en el Evangelio, en su bondad. Y así cuando vos apreciás esa bondad, en el Evangelio vos podés vivir de acuerdo a ese panorama y así actuás no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso es de gracia. ¿Vieron? Entonces, Pablo te escribe esto para darte cuenta, que te des cuenta que en todo lo que hagas, la gracia infinita se encuentra no en tus obras, no en algo que hagas, sino en el Evangelio, los méritos de Cristo. Entonces la cuestión es saber esto, es vivir de acuerdo al Evangelio, es ver la bondad de Dios en salvarte. La cuestión es apropiarse de este Evangelio, de su bondad, de estar en Cristo gratuitamente, como dice Efesios 2.5, Efesios 2.6, que te hizo sentar en los lugares celestiales. La cuestión no está en obras para alcanzar algo, no está en leer más la Biblia o en orar o en hacer otra cosa en el servicio cristiano, no. La cuestión es, para vivir la vida cristiana, para considerar la gracia de Dios, es creer en el Evangelio. Por eso debes localizar tú, ¿dónde está la gracia de Dios en lo que haces? Pues si no está el Evangelio allí, todo es heno y hojarasca. Y cuando va a ser probada tu ministerio allí en el cielo, el ministerio que has hecho, derivo acá a cualquier ministerio que haya, si vos construiste heno o hojarasca, va a pasar por fuego
no va a valer. Pero si construiste sobre el fundamento que es Cristo, oro, es decir, por los méritos de Cristo, va a permanecer esa obra, hermanos. Si no, de nada vale. Y bueno, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Pero para pasar a la segunda parte, donde te va a explicar un poco más de esta gracia que Pablo quiere que entiendas, yo voy a seguir con lo que dije antes. Cómo uno se apropia en la vida cristiana de esta bondad para así poder vivir la vida cristiana consciente de esta gracia. Y es, como ya les dije, es por fe en el Evangelio, es por fe que Dios nos hizo gratuitamente. Es aceptar el hecho de que Dios nos resucitó con Cristo por sus obras meritorias y nos hizo sentar en los lugares celestiales por sus méritos. Aquí no hay mérito humano. Aquí no hay insignia que vos te puedas poner sobre el pecho. Aquí no hay un gorila que quiera decir así, yo. No, aquí no hay eso. Aquí no hay gallito que quieran hacerse el gallo. No. Aquí es por fe en el hecho. Es aceptar la gracia de Dios. Efesios 2:6, que nos hizo sentar con... Pero tal vez alguien me diga, pero vos estás mezclando la salvación con el servicio cristiano. No, yo ya te dije que no, que eso está unido. Por eso te acompaño a entender el siguiente versículo, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y vieron que sois, es presente, sois salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Entonces, mi primer punto fue que localiza dónde está la gracia de Dios en lo que haces en la vida cristiana. Y el segundo punto, y así vas a tener una perspectiva correcta del servicio en el cristiano. El segundo punto es, ten una perspectiva correcta en el ministerio, en el servicio cristiano, el servicio como cristiano, apuntalando la gracia ya en tu corazón, apuntalando como que respirás, como que te llamás fulano de tal. Apropiate de la gracia, esté siempre puesto el calzado del evangelio para estar firme siempre y el enemigo, para que el enemigo no te agarre en ese lapso que vos te sacás el evangelio de ti. No, siempre ya dormí con el zapato del evangelio, dormí ya con la coraza de justicia, que es la justicia que Cristo hizo por ti. Ya apuntala en tu corazón la gracia de Dios, pues eso es lo que Pablo te está queriendo hacer aquí entender. Por eso Pablo dice lo que dijo, para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento y así entiendas cómo vivir la vida cristiana, hermano, y no estar así tambaleando, para estar firmes en la doctrina de Cristo, no ser un niño fluctuante, hermanos, y correr, crecer en la gracia de Dios. Pues el texto dice que todo eso pasa porque por gracia sois salvos, hermanos. No es por obras meritorias que vos estás siendo salvo hoy en día también. Es por su gracia. Pablo piensa, como yo les dije, desde ahora hablando de la perspectiva temporal, Pablo piensa y vive desde una perspectiva eterna. Y quiere que tú también pienses así, hermano. Pues ya estás sentado en los lugares celestiales, más que nada, Dios ya te ve allí en la cruz, Dios ya te ve justificado en Cristo, Dios ya te ve santo, Dios ya te ve perfecto por los méritos de Cristo, y Dios ya te ve allí con Él en los lugares celestiales. Escuché hace poco una prédica de mi padre que dice que si Dios desviara un poco la vista hacia un costado así, de dejar de mirarte por la cruz, por los méritos de Cristo, pues estarías frito. Y es así, hermano. Dios ya nos ve desde una perspectiva eterna. Y vos también tenés que mirarte como Pablo desde una perspectiva eterna, que Dios te salvó por gracia y de gracia. Y Pablo quiere que pienses así, hermano. Pues ya te dijo que te sentó en los lugares celestiales, te hizo estar con Cristo, te resucitó allí en el pasado con Cristo, te sentó a la diestra ahora, y por los siglos y los siglos vas a estar mostrando esta gracia de Dios. Y Pablo quiere que pienses así, así vas a poder vivir la vida cristiana, teniendo la base del Evangelio, teniendo la raíz anclada en el Evangelio y teniendo todo por el Evangelio, ya desde como que vos te apropias del pasado y del futuro con las dos manos así. Y tenés esa gran base, hermanos, y puedes vivir aquí seguro. Esta es la seguridad que habla Cristo, que habla Pablo aquí, que en Cristo tenés todo ya. Y vos podés pensar así, hermano, de gracia. Y entonces, Pablo te quiere hacer entender que vas a mostrar esta gracia por los siglos de los siglos, al tener vida, porque Dios te hizo tener vida, por la eternidad, y que ya desde ahora estás mostrando los lugares celestiales a los principados, todo esta gracia ya, de gracia, no por algo que tú hagas, sino por los méritos de Cristo. Y por lo tanto hoy en día
Pablo te quiere hacer saber que toda tu vida tiene que estar en función de esta gran gracia. ¿Vieron? Eterna y pasada, presente, toda tu vida. Y ahora dice que esa gracia se encuentra en su bondad allí en la cruz. Y vuelve a hablar sobre esa gracia, hermanos, que es en su bondad. Ahora, que dice que pues por gracia sois salvos. Fue de gracia que Dios ahí reveló su bondad. La bondad manifiesta la gracia de Dios, que es la fuente que hace la bondad y que hizo la bondad para mostrar ahí el Evangelio en ti, para revelar al Hijo en ti. La gracia es la bondad también. La gracia es ser salvo, hermanos. Ahora, Pablo como que te está diciendo a ti, yo sé que soy salvo, como hace 2 minutos atrás. Yo sé que soy salvo, pues de gracia fui y soy salvo. Por gracia somos salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Luego decir que esta fe no es tuya tampoco, es de Dios, hermano. Tanto la fe como la gracia es todo de Dios, hermano. Pues la fe es un don. Entonces, él se veía desde una perspectiva interna. Por lo tanto, hermano, tú debes seguir considerándote salvo, como el día que te consideraste salvo por gracia. Ahora también, en este minuto, debes considerarte salvo. Como en el minuto siguiente, como en los siglos siguientes. Pues de hecho, eso es lo que sos, salvo por gracia. Y tú debes considerarte eso, tú debes apropiarte de esto, para así dar los méritos a Cristo y tener la fuerza para vivir la vida cristiana gozosamente, hermanos. Pues por fe es, hermano, que vives la vida cristiana, no por tus méritos, o si no, nada vale. Pues a Dios no le importa si te circuncidas, es decir, si haces una buena obra, o si no haces ni la circuncisión, sino, ¿qué dice? Sino la fe que obra por el amor, por la fe que uno tiene, sino por tener una nueva creación, como luego va a decir también Efesios 6, hermano. Y es así, todo lo que vos haces debe estar basado en la cruz de Cristo, hermano. Les digo, aquí tengo en otro cuadernito una cosa que anoté, hermano, que dice eso, hermanos. Inclusive los medios que Dios usa para que vivamos una vida espiritual, dice acá, son buenas, sí, pero, hermano, no son dignos de adorar. Inclusive ir a la iglesia, leer la Biblia. Yo no adoro la Biblia, leer la Biblia, no adoro el hecho, sin considerar que allí está Cristo crucificado. A Cristo crucificado sí que adoro, porque Él hizo una gran obra sagrada por mí. Hermano, a Dios y a Cristo es que se le debe adorar. Y por lo tanto, cada momento que vos servís, debes adorar en la gracia de Dios, pues de gracia puede servir también. No es adorar el hecho de servir a Dios, no es adorar el hecho de leer la Biblia, no es adorar el hecho de orar. No, hay mucha falsedad hoy en el día en el cristianismo. Hermano, y si vos así agradecerás a Dios por todo lo que haces, hermano, pero principalmente porque la obra de Cristo te hizo hacer de gracia lo que vos haces, hermano. Y vos no adorás las obras, no adorás a Dios porque Él te posibilitó hacer algo, sino que adorás a Dios porque en la cruz de Cristo Él te posibilitó. Entonces vos alabás la cruz de Cristo, porque eso es lo que te posibilita hacer. Si no, estarías alabando a Dios de la manera errada, hermano. Pablo predicaba en toda la vida, en toda su vida, a Cristo y a este crucificado, él decía. Él no predicaba a que deben adorar a la obra, el servicio a Dios, y exalta el servicio a Dios, pero no exalta el Evangelio. No, Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado en todo lo que hace. Lo otro que decía venía de la rama del Evangelio. El Evangelio es el tronco principal. A Cristo y eso demuestra la mayor obra que Dios hizo por nosotros, hermanos. Y eso sí que nos hará adorarle, como Efesios 1:4, que así por eso Pablo decía: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De Cristo recibimos la gracia de ser resucitado y estar con Él y tener todas las bendiciones por medio de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Hermano, solamente por su Hijo uno puede adorar a Dios y no personalmente a Dios, pues Dios no se le puede acceder aparte del Hijo. El Hijo es el camino, la verdad y la vida. Y no se llega a creer en la obra de Cristo, hermano,
sin el Evangelio, por supuesto. Y no se puede adorar a Dios sin creer en la obra de Cristo, hermano. Y eso es estar conscientes siempre, apuntalando en nuestro corazón que fuimos perdonados para siempre, hermanos. Que si Él perdonó nuestros pecados pasados, presente y futuro, Él nos sigue perdonando ahora también. Pues eso nos hizo resucitar ya y hacer vivir ya en los lugares celestiales. Pablo quiere que nosotros vivamos la vida cristiana considerando esto, pues más tarde en Efesios 3 dice, para que habite, él ora también, para que habite Cristo por la fe, vieron, en vuestros corazones, y para así poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19, es Cristo habitando por la fe en nosotros por medio del Evangelio. A fin de cuentas, 1 Corintios 1:29-31 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, como va a decir Efesios 2 también, 9. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito que se gloríase en el Señor. Hermano, entonces, para ir terminando, te hago una breve aplicación y luego una ilustración para terminar. Hermano, nada de lo que hagas vale aquí si no lo haces consciente de la gracia inmeritoria, incondicional de Dios para ti. Y vos solamente apropiándose de eso, de gracia por fe, aceptando, así vas a realmente tener un buen servicio aquí, hermano. Y hago una conclusión. Vos tenés que apropiarte de esto, apuntalar esto en tu corazón. Vos tenés que vivir según esto en tu corazón, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo que te dice Pablo aquí. Y es lo que hacía Pablo. Él sabía. Cristo vivía en su corazón por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Y esto es, apuntalar esto en tu corazón es lo que realmente vale. Es predicarte a ti mismo, a Cristo ya esté crucificado. Y vos ya tenés que tener apuntalado siempre esto en tu corazón. No dudes cómo que te llamas. Hace poco estaba viendo un programa que había una mujer que era policía, ¿no? Y ella siempre practicaba un tipo de arte marcial, pero más práctico, de cómo pegar al enemigo, hacer algo, pegar, no sé, la barriga, no sé qué, ahí, hacía unos gestos ahí, para realmente eficaz. Y yo me sorprendí porque es una mujer débil, que estaba practicando pelear para pelear contra hombres más fuertes. Pero al tener esta práctica, practicaba, y algo eficaz, luego iba a ser mucho más eficaz que otros musculosos capaz que no practican. Y eso, hermano, y una mujer débil puede hacer la diferencia si tienen la buena técnica, hermano. Y nosotros también, hermano, si tenemos la buena técnica, si tenemos la técnica de la gracia de Dios, de apropiarnos, apuntalar la gracia de Dios en nuestros corazones, es como que ya aprendimos todo, hermano. Es como que realmente ya Cristo vive en nosotros y Él actúa de gracia por nosotros. Y aunque somos débiles, que somos débiles, vamos a vencer, pues tenemos la técnica de Dios, del Hijo de Dios mismo, el Maestro de los Maestros viviendo en nosotros. Y la gracia de Dios va a ser manifestada por medio de nosotros, aún en el presente. Y vamos a mostrar la gloria del Evangelio en nuestras vidas al vivir Cristo en nosotros, pues vivimos la vida de Cristo resucitada y estamos en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad con Él. ¿Acaso esto no es cierto en tu vida? Así vas a poder aplicar el poder del trono, vas a aplicar la gracia de Dios. Ahora en el presente, pues somos salvos, estamos mostrando ya la gracia de Dios y esa gracia es estar identificado con Cristo. Estamos con Cristo resucitados, estamos vivos para con Él. Esta es la mejor técnica que ya debes apuntalar a tu corazón, ya debes poner ese programa de ser el mejor de los mejores por medio de la obra de Cristo. Y por eso le hacía decir a Pablo, por gracia soy lo que soy, aún en el presente. Por gracia soy salvo ya en el presente. Y luego dice también, por gracia soy lo que soy, si he trabajado más que todo lo demás, por gracia soy salvo. Si vos le preguntás a uno, salís a la calle y le decís, ¿cómo fuiste salvo? Él te va a decir, por gracia. Y le preguntas a ese mismo, ¿sos salvo ahora? Sí, porque creí, te va a decir capaz. Y otro capaz que te diga, sí, porque yo creí allá en el pasado y que me salvó por toda la eternidad. Bien, pero otro capaz que te diga, sí, yo soy salvo, porque creí y creí que me salvó por toda la eternidad por la obra de Cristo en la cruz. Y ahora creo que sigo estando salvo y siendo salvado y sigo viviendo la vida de Cristo de gracia y no por obra meritoria.
sino que Él ya hizo todo por mí y ahora en este minuto sigue haciendo por mí, de tal manera que todo lo que hago, lo hago por los méritos de Cristo. Hermano, que esto te sirva de gran ánimo en ti, en tu vida cristiana. Que tengas un buen día.